Buenas noches. Esta noche hablamos de un hombre que, al cerrar los ojos por última vez en una fría cama en Francia, no pidió perdón por sus pecados, sino por haber ofendido a Dios y a la humanidad al no alcanzar la perfección en su arte. Hablamos del genio universal, la mente más brillante del Renacimiento. Pero acerquémonos esta noche a la sombra que se esconde detrás del mito. Si revisamos el frío registro parroquial de Vinci, solo encontramos a un bastardo, un niño ilegítimo sin derecho a herencia ni educación formal. Si hojeamos las actas de Florencia, tropezamos con un humillante proceso judicial que lo acusó de sodomía y que casi destruye su juventud en la horca. Y si examinamos su testamento y el meticuloso inventario de sus bienes, dictado ante un notario en Amboise, no hallamos los tesoros de un titán satisfecho, sino las escasas ropas y libros de un anciano exiliado, alguien que pagaba un modesto alquiler emocional a reyes extranjeros para poder seguir pensando. ¿Cómo es posible que la mente que soñó con máquinas voladoras viviera tan encadenada a la miseria del presente? ¿Cómo es posible que el mismo hombre que trazó la sonrisa más famosa del mundo dejara un rastro tan inmenso de promesas rotas y obras inacabadas? Todo en él es un enigma, todo en él es una huida. Cada boceto abandonado, cada manuscrito cifrado y escrito al revés, cada crónica de sus mecenas desesperados por sus retrasos, revela a un hombre aterrorizado y paralizado por su propia genialidad. Hoy abrimos la caja secreta de Leonardo da Vinci para desenterrar su verdadero legado, la tragedia de una mente infinita atrapada en un cuerpo mortal. Viajamos al 2 de mayo de 1519, cuando un notario entró en la alcoba del difunto Leonardo da Vinci. Allí encontró exactamente lo que todos los presentes esperarían hallar: bocetos, lienzos inacabados y muchas herramientas. Todo eso estaba allí, pero dentro de un viejo cofre de madera oscura se ocultaba un compartimento secreto bien camuflado. Hubo que forzar la cerradura con bastante esfuerzo físico, porque nadie en la habitación sabía dónde podía estar la llave. En su interior descansaban 3 objetos únicos que el notario registró con absoluta frialdad y suma precisión burocrática. Aquel hombre realizaba su labor de rutina sin llegar a comprender realmente el enorme peso histórico de lo que sostenía. El primero era un pequeño cuaderno de cuero oscuro fechado unas décadas antes y completamente escrito de derecha a izquierda. Estaba redactado con la inmensa angustia de un genio frustrado que veía cómo su cuerpo empezaba a fallarle incesantemente. Los expertos consideran estas páginas como uno de los documentos más dolorosos y reveladores en la historia del arte europeo. La segunda pieza hallada en aquel cajón era un pequeño y delicado retrato dibujado a lápiz de un joven de mirada enigmática. No poseía firma ni fecha en el reverso, solo el rostro de un chico con rizos perfectos cuya identidad seguimos sin conocer. El tercer objeto, que consumió la enorme energía de los biógrafos de Da Vinci, era un enorme pliego de papel muy desgastado. Estaba lleno de esquemas sobre una máquina voladora que nunca se construyó, junto a una nota dirigida al cielo en secreto. Era un diseño completamente visionario y adelantado a su tiempo que el notario de aquel castillo jamás podría asimilar bien. Estos 3 misteriosos hallazgos en la caja de madera conforman el gran inicio de una historia que nos sigue maravillando. Durante 5 siglos han provocado más libros, encendidos debates y fascinantes leyendas que cualquier otro enigma del genio. Pero para lograr entender plenamente por qué este cajón y su contenido son tan vitales, antes debemos conocer a su guardián. Necesitamos viajar a las colinas de Vinci, hacia un entorno familiar complejo y una infancia rodeada de enormes adversidades. Leonardo da Vinci nació en un hermoso y lejano pueblo de la Toscana el 15 de abril de 1452. Ese simple dato histórico parecería bastante normal, pero en realidad oculta la primera gran dificultad de toda su vida. Al ser hijo ilegítimo de un notario prestigioso y una joven campesina, las leyes de la época le prohibían estudiar letras. Su padre biológico se negó rotundamente a reconocerlo de manera legal durante sus primeros e importantísimos años de vida. Esa exclusión dictó su destino, forzándolo a convertirse en un genio autodidacta y forjando su insaciable sed de saber. Al no recibir una estricta educación clásica, Leonardo tuvo la inmensa libertad de inventar sus propias e increíbles reglas. El padre de Leonardo era un exitoso y muy reconocido notario de Florencia, un hombre de gran ambición buscando prestigio. Él mantenía una vida social impecable ante la mirada pública, pero en privado rechazaba rotundamente a su hijo ilegítimo. La madre de Leonardo era Caterina, una joven campesina de carácter muy noble que pronto fue obligada a casarse con otro. El niño creció sin su cálido abrazo constante, aprendiendo velozmente a no depender jamás de los inestables lazos humanos. La inmersión en la naturaleza comenzó muy pronto y pasaba todas las horas del día dibujando sin descanso por el gran bosque.
Nadie lo obligaba a practicar, pero su profunda y muy genuina obsesión lo mantenía despierto investigando durante la noche. No era un ambiente privilegiado donde un gran mecenas ilustrado lo pudiera cobijar con toda comodidad desde el principio. Era una apuesta personal extrema donde el joven artista aprendió a forjar su talento, superando barreras muy considerables. A los 15 años, fue aceptado como un aprendiz en el gran taller del brillante maestro florentino Andrea del Verrocchio. Este tutor fue el primero en ver su enorme capacidad sin fijarse en su origen, impulsando sus virtudes con total devoción. Cuenta la célebre leyenda que, al observar un ángel que el muchacho pintó, Verrocchio juró dejar los pinceles para siempre. A los 20 años ya formaba parte del gremio de San Lucas y sus grandiosas obras comenzaron a circular por toda la zona. No era todavía el gran erudito y sabio del Renacimiento que conocemos hoy, pero ya era un nombre respetado por la élite. La partida hacia Milán en 1482, cuando rozaba la treintena de edad, marcó su inmenso destino. Se ofreció al poderoso duque Ludovico Sforza, no solo como un sublime pintor, sino como un gran y letal ingeniero militar. Aquel audaz movimiento le permitió lograr por fin su independencia económica y nunca más volvería a residir en Florencia. Hacia 1517, Leonardo ya llevaba varios meses ocultando algo terrible con inmensa y severa ansiedad. Su muy prodigiosa mano derecha estaba perdiendo su gran fuerza y agilidad, sufriendo una aterradora y severa parálisis. No ocurrió de golpe tras una terrible fiebre curable, sino con la lentitud torturadora de un mal que marchitaba su genio. Primero sintió sutiles temblores y pequeños calambres musculares que le impedían sostener la pluma con firmeza y soltura. Todo pasaba con el paso imparable de un terrible desastre natural que solo podía observar sin poder hacer mucho al respecto. Lo que hacía esta terrible pérdida tan insoportable para Leonardo, además del dolor físico, era su gran impacto social. Un gran artista con su mano paralizada en el siglo XVI carecía de cualquier recurso médico para aliviar este mal. No existían terapias de rehabilitación ni formas de seguir pintando murales enormes con la precisión que esto requería. Para un hombre cuya identidad entera giraba en torno a la creación visual, perder sus habilidades era un fin aterrador. La decisión de ocultar su problema físico fue bien calculada y le costó un gigantesco esfuerzo personal todos los días. Evitaba reuniones donde su gran torpeza pudiera notarse, disimulaba sus temblores y trabajaba dibujando sin poder descansar. Era como si la conciencia de su próximo y trágico final liberara en él una genialidad que antes mantenía muy reservada. En 1516, aceptando la invitación del rey Francisco I, viajó a Francia para buscar algo de paz. Fue en aquel exilio dorado donde Leonardo redactó el amargo texto que el notario hallaría escondido muchos años después. Lo dirigió a sus fieles aprendices, dejando extrañamente en blanco el nombre de uno de ellos por razones aún ignoradas. No era un testamento financiero, sino un desahogo emocional muy profundo para justificar su repentino aislamiento total. Escribió que llevaba 6 tristes años perdiendo fuerza muscular y que todos los médicos lo engañaron con falsas curas. Confesó que pensó en quitarse la vida, pero su profunda y eterna curiosidad por la gran obra científica logró salvarlo. Aquel amargo documento finaliza con una promesa de resistencia, aguantando su desgracia para legar su inmenso saber hoy. Da Vinci jamás entregó estos oscuros pensamientos a sus seres queridos, simplemente los ocultó bien y siguió trabajando. Lo que produjo durante esos oscuros años de exilio incluyó sus notas de vuelo y grandes pinceladas de San Juan Bautista. Era exactamente como si confrontar la inminencia de su propia muerte hubiera desatado el máximo nivel de todo su ingenio. Para entender el estatus que Leonardo logró en pleno Renacimiento, primero debemos observar el estricto mecenazgo local. En aquella dura época, los grandes genios dependían de un empleo fijo con reyes o papas para poder sobrevivir sin deudas. Era una relación que les garantizaba buena comida diaria, pero subordinaba toda creación a los caprichos de un soberano. Leonardo viajó hacia Milán en el año 1482, ofreciendo sus inmensos talentos al duque Sforza. Más tarde competiría con Miguel Ángel durante un tenso periodo que fue bastante incómodo para ambas luminarias del arte. Sus visiones del mundo terminaron chocando, pero siempre conservaron un enorme y puro respeto mutuo con el paso del tiempo. Lo que Leonardo logró consolidar en sus últimos años de vida fue algo que ningún otro artista renacentista había soñado. Él mantenía una carrera muy independiente, sin estar jamás atado a los grandes caprichos de la iglesia o de la nobleza. En el año 1516, el gran monarca francés Francisco I le propuso un cargo asombroso y especial. Le ofreció ser el primer pintor, gran ingeniero y arquitecto del rey en el hermoso palacio de Amboise con gran pensión.
La única e inusual condición era simplemente instalarse en Francia, conversar con el soberano y seguir creando sin prisa. Fue un acuerdo completamente inaudito en la compleja y turbulenta historia de los grandes artistas de todo el continente. Un gran rey le pagaba a un genio envejecido solamente por existir y continuar pensando libremente en sus diversas ideas. No existían obligaciones de entregar enormes retablos a tiempo ni pesados horarios de taller fijados bajo un feo contrato. Leonardo lo aceptó con inmensa gratitud y la total convicción moral de merecer al fin esta paz por su trayectoria entera. Correspondió a este gesto no como un siervo, sino como un pensador totalmente libre que investiga lo que realmente quiere. La relación con el rey Francisco I fue verdaderamente la más profunda y afectuosa que tuvo en su larga y dura vida. El soberano francés no solo era su inmenso protector, sino un admirador devoto que lo trataba casi como un padre adoptivo. Conversaban largas horas sobre arte y filosofía con una gran familiaridad que rompía por completo el frío protocolo formal. A él le dedicó sus máximos esfuerzos finales al perfeccionar obras maestras magnas como la enigmática pintura de San Juan. También organizó sus miles de folios científicos, un proceso agónico que chocaba contra la urgencia de su propia muerte. Mucho antes, hacia 1503, Da Vinci comenzó una inmensa pintura mural que provocó fascinantes debates éticos. Se trataba de la Batalla de Anghiari, la cual debía engalanar el gran Palacio Vecchio honrando el espíritu de la República. Este encargo reflejaba la pura fascinación inicial del genio hacia César Borgia y sus fuertes ideales para unificar Italia. Compartía esta visión con Maquiavelo, viendo en Borgia la voluntad épica para transformar el rumbo histórico del pueblo. Un enorme héroe clásico que usaría su fuerza para pacificar una época dominada por las feroces guerras y crueles masacres. La gran historia de lo que pasó después ilustra maravillosamente la amplia brecha que existe entre el mito y el hombre real. Según el falso mito, al ver las matanzas del tirano, el genio rasgó de inmediato el pergamino militar que estaba en su mesa. Maldijo al tirano, asegurando que pisoteaba el progreso humano únicamente para lograr satisfacer su propia sed de dominio. La imagen del gran pintor rasgando los mapas formó al famoso sabio pacifista que la dulce y gran tradición decidió cuidar. La realidad pura, según revelan sus archivos y las cartas encontradas, es muchísimo más oscura e indudablemente fascinante. El boceto de la obra militar sobrevive hasta el día de hoy con evidentes tachones de carbón que nunca llegan a romper nada. Es el duro tachón de un hombre ocultando lo evidente, sin la inmensa rabieta épica imaginada por los grandes románticos. Leonardo abandonó al general poco después con pura indiferencia y enorme precaución, y no envuelto en una ciega moralidad. Guardó los temibles bocetos del tirano en su gran hogar, asimilando un futuro muy caótico con muchísimo y total pragmatismo. Lo que la anécdota del mural revela sobre Leonardo no es tanto su política, sino su inmensa visión de grandeza personal. La Última Cena es una obra monumental que superaba con creces cualquier fresco anterior por su inmensa densidad emocional. En las miradas de los apóstoles se plasmó algo nunca visto. Un gran drama psicológico que los demás juzgaron tan sublime. Leonardo pintaba sobre el ideal humano de perfección suprema, no sobre las simples personas mortales que habitaban Milán. Y el verdadero genio universal que tenía más claro en su mente al componer y diseñar semejantes maravillas era él mismo. Las crueles guerras llegaron a Milán de la forma más aterradora y concreta en el año 1499. Las tropas francesas bombardearon la enorme ciudad sin piedad durante varios días antes de lograr su ansiada ocupación. Leonardo, cuyo genio armamentístico no pudo frenar todo aquel gran desastre, tuvo que escapar apresuradamente de noche. Fue una imagen que algunos contemporáneos suyos juzgaron irónica para el supuesto genio militar que diseñaba fortalezas. El gran hombre que redactaba cartas majestuosas ofreciendo invenciones destructivas huía dejando su enorme caballo roto. En la vida íntima de Da Vinci existe una oscura faceta que la veneración por su obra suele suavizar con gran frecuencia. Era un hombre increíblemente difícil de tratar en casi cualquier circunstancia normal de la pura rutina diaria de taller. No solo era el clásico artista distraído que olvidaba todos sus grandes compromisos por estar absorto en sus pensamientos. Era problemático en un sentido activo. Dejaba inmensas obras a medias y frustraba constantemente a los mecenas poderosos. Podía acusar a sus mejores aliados de traición y proteger sus valiosos apuntes detrás de una estricta escritura invertida. Desconfiaba de los demás, convencido de que siempre querían robar sus ideas con el descaro típico de una mente paranoica. Cambiaba de ciudad con una enorme frecuencia, desesperando a los nobles locales que jamás lograban atrapar su genialidad.
Tenía la extraña costumbre de mantener cadáveres pudriéndose en el taller para poder estudiar la anatomía profundamente. Dejaba sus habitaciones repletas de oscuros extraños olores y de animales disecados que aterraban a cualquier visitante. Nunca se ajustaba a las expectativas, dejando los talleres en un estado verdaderamente incómodo para cualquier gran señor. Sin ninguna duda, la relación personal más destructiva de toda su vida adulta fue con aquel joven aprendiz llamado Salai. Leonardo se obsesionó profundamente con este chico a pesar de que robaba y mentía con una constancia que era abrumadora. Pasó muchas décadas excusando las malas acciones del joven frente a todos aquellos que lo odiaban por muy justas razones. El claro objetivo que los críticos le atribuyen es la pura necesidad de poseer a alguien que lo amara incondicionalmente. Buscaba desesperadamente mantener a ese joven cerca para poder llenar la total incapacidad de tejer lazos comunes y sanos. La última gran obra pública que Leonardo supervisó fue la organización de grandes festejos en Francia en 1500. Fue en ese momento exacto cuando la brutal parálisis de su mano derecha se volvió obvia y ya no pudo ocultarla al rey. Comenzó a dirigir a los constructores con torpeza evidente, mientras el monarca observaba sus frustrados movimientos. La situación se resolvió sin el completo y absoluto desastre que sus rivales de la corte francesa tanto anticipaban. Pero esa triste tarde, Leonardo comprendió finalmente que su gran etapa como inventor de cortes había terminado al fin. Le quedaba la pura filosofía, y lo que redactó en los 3 años siguientes se considera la gran cumbre de su sabio ser. El asombroso y enigmático San Juan Bautista fue terminado por el maestro milanés hacia el final de 1513. Leonardo rozaba los 65 años y llevaba ya bastante tiempo con su prodigiosa extremidad casi inmovilizada. La obra maestra que logró pintar en ese doloroso retiro era algo que ningún gran artista europeo había visto hasta hoy. Un retrato sumamente misterioso que en su técnica del claroscuro atrapaba el alma humana de una forma muy perturbadora. Capturó la misma sonrisa que obsesionó su juventud en Florencia y que en esta última pintura alcanzó su forma perfecta. La presentación en Amboise fue el momento artístico más comentado del siglo XVI en toda la historia renacentista. No solo impactó la pura belleza técnica, sino la conmovedora escena que los nobles franceses presenciaron ese gran día. Da Vinci permaneció de pie junto al soberano durante la exhibición, pero no podía sostener el inmenso y pesado lienzo. Él intentaba señalar los finos detalles con gestos muy vagos que la corte miraba con un respeto profundamente silencioso. Cuando la tela cayó y el salón estalló en murmullos de asombro que los cronistas describen como un verdadero milagro. Leonardo seguía mirando hacia el rey Francisco I, ajeno al gran impacto emocional que el cuadro había provocado. Fue el propio monarca francés quien se acercó lentamente al viejo sabio, tomó su hombro débil y lo giró hacia el salón. Lo que el maestro contempló al darse la vuelta fue a toda la inmensa corte llorando y murmurando rezos muy conmovida. No podía escuchar bien por la edad, solo veía los rostros pálidos, las manos temblorosas y todas las bocas entreabiertas. Según los relatos de la época, incluyendo a testigos de la corte real que estaban muy cerca, Leonardo lloró en silencio. Fue el claro reconocimiento de que, con un cuerpo roto, había creado la obra que mejor expresaba su espíritu inmortal. Y que aquella nobleza conmovida era la prueba contundente de que su misterioso mensaje había cruzado todas las barreras. Hoy en día, el arte de Da Vinci es el faro creativo más reconocido en la historia de la vasta cultura visual occidental. El ícono del Renacimiento puro, la imagen que surge cuando la humanidad busca celebrar el alcance del ingenio más puro. Sus grandes estudios anatómicos y sus retratos son imágenes que la mayoría del mundo reconoce sin dudar un solo segundo. Y al mismo tiempo, conociendo el oscuro contexto de su creación, es una de las grandes paradojas del arte universal. Un legado enorme de belleza creado por un hombre viejo, casi manco, solo, lidiando con su tormentoso aprendiz Salai. Con un cuerpo profundamente destrozado por décadas de inmenso trabajo obsesivo y oscuras fiebres desde su gran infancia. No era la obra de un hombre que viviera en paz absoluta, era el triunfo de un alma que forzó la luz en las tinieblas. Lo que Leonardo expresó en la Gioconda sobre la condición humana sigue siendo un gran objeto de profundo y puro debate. Los críticos señalan cómo la sonrisa surge de la absoluta y total sombra, como si el propio universo naciera de la nada. Esa técnica pictórica avanza hacia una densidad tan inmensa que produce en quien la mira una genuina y física conmoción. Los filósofos notan que este asombroso retrato rechaza las reglas del pasado, afirmando que lo anterior ya no le bastaba.
y los espectadores que la ven por primera vez, sin saber nada de su rica historia, sienten que esa mujer les habla a ellos. Es una experiencia íntima que resulta maravillosamente inmediata y que ningún análisis técnico logrará explicar de verdad. La extraña carta hallada en el cajón el día de su muerte está fechada a principios de julio, en un año que él jamás anotó. Esa falta de fecha precisa constituye el inmenso y gran misterio principal para todos los estudiosos que vinieron después. El texto se divide velozmente en 3 partes: mañana, tarde y noche, demostrando que regresó al mismo papel varias veces. Lo hizo con enorme impaciencia dolorosa, buscando dar una forma final a unos sentimientos que lo consumían por completo. Está dirigida a alguien a quien él llama con firmeza mi ángel inmortal, mi gran todo, mi yo y la única luz de mi vida. Habla con una intensidad tan inmensa que jamás se ha encontrado en la vasta correspondencia conocida del genio florentino. El desgarrador contenido revela las duras palabras de un hombre que describe la imposibilidad de un romance muy anhelado. Es una gran fuerza afectiva que escapa a su enorme control lógico y que jamás podrá florecer bajo las normas del momento. En esas frágiles líneas hay discretas referencias a ciertos obstáculos sociales que él decide prudentemente nunca nombrar. Se escucha su ruego sobre si algún día podrían vivir juntos, hecho con la profunda gran duda de quien anticipa el rechazo. Sabe que la respuesta final será muy negativa, pero se muestra totalmente incapaz de renunciar a hacer esa gran pregunta. Hay una promesa solemne de amarse mientras vivan y proteger ese vínculo por encima de la cruel realidad del duro entorno. Al final culmina con un duro y triste adiós, que a la vez funciona maravillosamente como una confesión de su amor eterno. Es momento de separarnos, pero debes seguir firme a ti misma. Deja todo el cruel resto en las puras manos del destino. Desde que estas líneas fueron publicadas por vez primera en 1840, el gran dilema movilizó al mundo. Muchos historiadores y expertos forenses han rastreado por toda Europa con la terquedad que generan estos grandes mitos. Las enigmáticas preguntas sin clara respuesta tienden a conservar todo su inmenso interés más que los misterios ya rotos. Las candidatas propuestas a lo largo de 5 siglos son 5, todas respaldadas por sus respectivos y ardientes apoyos. Lisa Gherardini era una joven florentina perteneciente a la élite local, esposa del rico mercader Francesco del Giocondo. Cuando Leonardo empezó a pintarla, rozaba sus 50 años y ella apenas contaba con 24 espléndidas primaveras. Las notas de su estudio confirman una conexión emocional intensa, aunque su clase social impedía una unión de forma legal. Esta gran hipótesis fue por décadas la favorita de los cronistas y románticos modernos admiradores de la bella Gioconda. Pero los análisis del trazo datan aquellas íntimas notas ocultas más cerca de 1517 y no del inicio. Los defensores argumentan vehementemente que ese intenso amor perduró a través del paso del tiempo y de la triste vejez. Pero los grandes escépticos señalan que más de una década es muchísimo tiempo para mantener un fuego tan puro y ardiente. Cecilia Gallerani fue probablemente la gran mujer con la que Leonardo mantuvo su más profundo vínculo bien documentado. Era una bellísima joven de la inmensa corte milanesa cuando él empezó a retratarla en 1489. Los documentos que intercambiaron en esa gran etapa incluyen notas que los críticos llaman sus textos más apasionados hoy. Cecilia respondía a este afecto con inmensa ternura, pero con una moderación que reflejaba los grandes límites de su rol. Su matrimonio con un noble conde hacía que cualquier unión oficial con un pintor plebeyo fuera socialmente muy imposible. Ese gran contacto se rompió pronto, y no existen registros de algún reencuentro justo hasta el año de esa misteriosa nota. Isabela d'Este es la gran candidata que hoy domina el enorme debate académico de finales del siglo XX sobre el tema. Ella era una noble aristócrata de pura cuna, la gran marquesa de la ciudad de Mantua y una muy voraz coleccionista local. Acogió a Leonardo en el año 1500 y durante esos meses mantuvieron una profunda relación sumamente documentada. Él visitaba su gran palacio frecuentemente, le enviaba bocetos exquisitos y se escribían cartas con una pasión indudable. El argumento más fuerte y pesado a favor de Isabela como la clara destinataria de este mensaje es puramente cronológico. La marquesa estaba en su bella villa durante el misterioso julio que el análisis del viejo papel hace el más compatible. Leonardo también pasaba por allí, siendo el único periodo de cercanía física suficiente para sostener toda esa fantasía. El argumento más incómodo contra esta intrigante y bella hipótesis cortesana es puramente de naturaleza ética y humana. Isabela era una mujer casada con firmes e inquebrantables valores morales que jamás pensaría en abandonar a sus hijos. Sus firmes defensores responden que la carta detalla una triste separación, coincidiendo con alguien que eligió su hogar. Isabela regresó a sus deberes en Mantua y nunca volvieron a coincidir,
pero Da Vinci le dedicó un sublime boceto final. El texto entero ocupa 3 enormes y gastadas páginas y produce un efecto devastador en quien lo lee por vez primerísima. El sabio florentino, que solía mostrarse impaciente o irónico con sus crueles mecenas, ahora parece enteramente vulnerable. Hay varias oraciones que los estudiosos citan incesantemente por resumir la gran tristeza de una pasión muy inalcanzable. ¿Por qué debe existir toda esta profunda pena donde solo habla la necesidad pura que rige todos nuestros inmensos días? ¿Acaso nuestra pasión solo sobrevive pagando un inmenso precio? ¿O aceptarás tristemente que ya no puedes serme tan fiel? Este desgarrador documento jamás fue enviado y permaneció tristemente doblado hasta aquel frío descubrimiento notarial. Los oscuros y duros 3 últimos años de vida de Leonardo estuvieron marcados por la fama total y la gran ruina física. El absoluto éxito de su brillante estancia en Amboise le otorgó un poderoso estatus majestuoso que superó todo lo demás. En sus hermosos años finales, fue considerado por todo el mundo renacentista como el genio absoluto, muy superior al resto. Al mismo tiempo, su agotado organismo fallaba estrepitosamente en múltiples frentes sin que la medicina pudiera salvarlo. Padecía una severa parálisis que los expertos actuales asocian con los repetidos ataques vasculares o un derrame cerebral. Tenía graves problemas gástricos crónicos que sus médicos trataban con purgas que solo conseguían empeorar su gran dolor. Y un gran análisis de sus restos modernos detectó niveles muy elevados de plomo que surgían de sus finos óleos venenosos. Los oscuros dibujos del diluvio creados en este periodo final son unas obras que muchos críticos juzgan su cima total. Son las visiones que en su tiempo resultaron incomprensibles para la mayoría de pensadores sin contexto al asimilarlas. Fueron redescubiertas siglos después por científicos con la pura sensación de que seguían siendo inmensamente modernas. Leonardo las trazó estando parcialmente paralizado y en un estado físico que muchos días le impedía salir de su alcoba. Enfermó gravemente en la primavera de 1519 tras un invierno muy oscuro que destruyó su resistencia. Pasó sus últimos meses en cama, recibiendo a sus fieles aprendices y tolerando sangrías que empeoraban su terrible dolor. Sus testigos narran ese amargo final con mucha incomodidad y pura impotencia ante el fin del mayor intelecto de la época. El 2 de mayo por la tarde, una suave lluvia caía sobre el hermoso valle del río Loira, mientras el rey lloraba su marcha. Leonardo llevaba muchísimos días inconsciente, cuando de pronto abrió los ojos al sentir la triste presencia del soberano. Él levantó su débil y frágil mano en un acto que se convirtió en una inmensa leyenda, y expiró con 67 años. Tras pasar los 5 siglos desde aquel asombroso y puro hallazgo notarial, el misterio del ángel no tiene la respuesta. La gran teoría de Isabella d'Este mantiene el mayor apoyo, pero ilustres defensores de otras jóvenes presentan sus pruebas. La tecnología pura aporta luces, pero jamás resuelve las enormes dudas sobre el enigmático corazón de este enorme sabio. Fechar la bella nota en 1500 no arroja la inmensa luz definitiva para probar la identidad de esa mujer ausente. Identificarla plenamente demandaría hallar alguna carta donde ella confiese todo ese amor, algo que no existe en el mundo. El enorme interés en este romántico misterio supera muchísimo los simples límites de una antigua curiosidad anecdótica. Descubrir a la verdadera dueña de aquel profundo mensaje iluminaría por completo el enigmático y solitario corazón suyo. Sabríamos al fin si Leonardo amó y fue correspondido con igual pureza o si sus devociones fueron solamente intelectuales. Nos contaría si la tristeza de esa separación fue un deber ajeno impuesto o si él mismo rechazó finalmente la convivencia. Mostraría si el genio podía amar sin barreras o si su obsesivo intelecto devoraba todas las relaciones humanas del taller. Sin hallar el nombre, viviremos con inmensas dudas sobre este vacío emocional que envuelve al gran mito del arte italiano. Conocer la pura y total verdad transformaría radicalmente la manera en que analizamos los misteriosos lienzos del maestro. Los historiadores saben bien que la vida del pintor y todas sus geniales obras visuales forman parte del mismo territorio. Lo que todos los enormes archivos nos aseguran sin sombra de duda es que Da Vinci nunca formalizó un vínculo matrimonial. Todas sus grandiosas relaciones, registradas históricamente, resultaron muy incompletas desde un punto de vista romántico. Esa inmensa carta oculta es el único gran papel que nos deja contemplar de frente cómo latía su alma lejos de los pinceles. En ella no llevaba la pesada y fría armadura del sabio perfecto e inalcanzable que el mundo entero esperaba ver siempre. Allí era únicamente un hombre frágil que amaba profundamente a alguien, pero no podía construir una vida plena a su lado. No sabía qué hacer con su enorme dolor, salvo derramarlo sobre aquel lienzo de papel que guardó en secreto hasta su final.
Pero la muerte de Leonardo en aquel remoto castillo francés no significó en absoluto el fin de su enigmática existencia. Su testamento dejó toda la inmensa montaña de manuscritos secretos a su más leal y fiel aprendiz llamado Francesco Melzi. Este noble joven guardó esos miles de folios con devoción absoluta durante el enorme resto de su propia y tranquila vida. Sin embargo, el cruel destino que aguardaba a tan sublime conocimiento humano fue verdaderamente trágico y desolador. Hoy, tras la triste muerte de Melzi, sus herederos ignoraron por completo el incalculable valor de esos tan extraños cuadernos. Muchos de estos frágiles documentos terminaron siendo robados, vendidos al mejor postor o simplemente tirados a la basura. Lo que la humanidad perdió durante aquellos siglos de oscura ignorancia y pura negligencia es verdaderamente incalculable. Hoy sabemos que más de la mitad de todos sus escritos originales desaparecieron para siempre sin dejar un solo rastro claro. Esas invaluables hojas albergaban inventos revolucionarios que se adelantaban cientos de años a la modernidad que hoy vemos. Había increíbles diseños de paracaídas, precisos submarinos y bocetos de máquinas voladoras que nadie lograba entender bien. Si todo ese conocimiento oculto hubiese sido publicado en su época, la gran revolución científica habría llegado mucho antes. Pero Da Vinci redactaba con su famosa escritura en espejo, un gran sistema que muchos tildaron de pura brujería y gran mal. Este misterioso encriptamiento alejó por varios siglos a los curiosos, manteniendo sus fantásticos hallazgos en puro secreto. Sin embargo, para entender verdaderamente el peso de su leyenda, necesitamos retroceder a sus grandes años de mayor rivalidad. Florencia a principios del siglo XVI era un hervidero cultural, donde dos gigantescos titanes estaban a punto de chocar. Miguel Ángel Buonarroti era un joven brillante, sumamente arrogante, y esculpía con una increíble y divina fuerza destructiva. Leonardo detestaba la escultura por considerarla un oficio polvoriento y menor, propio de sudorosos y vulgares trabajadores. Este profundo desprecio fue documentado abiertamente en sus notas, algo que el colérico joven Miguel Ángel jamás le perdonó. Sus encuentros por las calles de Florencia solían terminar en tensos y amargos cruces de palabras frente a la atónita gente. Un gran día, ambos fueron contratados para pintar dos gigantescos murales enfrentados en el famoso salón del Palacio Vecchio. Fue considerado por muchos estudiosos de arte como el duelo de genios más grande y fascinante de la vasta historia occidental. Da Vinci debía representar a sus veloces caballos, mientras que su ardiente rival ilustraría las figuras humanas bañándose. Tristemente para todo el mundo del arte, ninguno de los dos maestros logró culminar esta grandiosa y épica labor encomendada. Miguel Ángel abandonó la ciudad muy ofendido tras pelearse con el Papa y Leonardo se frustró con una técnica fallida de óleo. El genio probó calentar el muro usando fuego para que secara más rápido, pero solo consiguió derretir los hermosos colores. Fue un rotundo fracaso público que minó profundamente su ya dañada reputación en una ciudad que ahora adoraba a su enemigo. Este revés histórico es crucial para entender el verdadero origen del aura mística y sagrada que rodea a su Mona Lisa hoy. Él decidió llevarse ese misterioso cuadro a todas partes, retocándolo de manera enfermiza durante más de 15 largos años. Pero la inmensa fama planetaria de esa obra no se debe estrictamente a toda su innovación pictórica o al enigmático gesto. El verdadero mito explotó un caluroso lunes de agosto de 1911 en los oscuros pasillos del prestigioso museo. Un antiguo trabajador de mantenimiento italiano llamado Vincenzo Perugia simplemente descolgó la pintura y salió caminando. Durante 2 largos y angustiosos años, el inmenso hueco vacío en la gran pared del Louvre generó un fenómeno mediático sin fin. La inmensa prensa mundial multiplicó por millones la imagen de aquella sonrisa misteriosa, creando un gran ícono popular. Cuando el retrato fue recuperado gloriosamente en Italia, la histeria global lo elevó a la cima intocable del arte universal. Esta anécdota criminal subraya maravillosamente una lección muy profunda e irónica sobre cómo la humanidad asimila al genio. Recordamos a Leonardo no solo por la aplastante verdad matemática de sus descubrimientos, sino por toda su deslumbrante magia. La fascinación moderna radica exactamente en las insondables paradojas de un hombre que quiso comprender la inmensidad total, un observador incansable del vuelo de los pájaros que terminó atrapado tristemente por el frágil peso de su propia humanidad, un pacifista de corazón que diseñaba letales máquinas de asedio y armas de guerra sumamente crueles para tiranos despiadados. Un individuo sumamente celoso de su privacidad que plasmó sus dudas e inseguridades en diarios que ahora lee todo el planeta. Todo este misterioso cúmulo de inmensas contradicciones es exactamente lo que nos sigue fascinando hoy, 5 siglos después. Porque Leonardo nos demuestra de la forma más rotunda que la verdadera genialidad raras veces viene en un paquete muy perfecto,
y que la búsqueda incansable del conocimiento puro exige enormes sacrificios personales que destruyen cualquier atisbo de paz. Su constante inconstancia nos maravilla, recordándonos que incluso la mente más luminosa habitó un cuerpo mortal y vulnerable. Da Vinci no es grande solo por las grandes certezas históricas, sino por las terribles y misteriosas dudas que decidió ocultar. Hay otro aspecto muy oscuro en la biografía de Da Vinci que los puros académicos puristas normalmente evitan poder mencionar. En sus años mozos, antes de ser aclamado, estuvo al borde de la mismísima ejecución pública por una terrible acusación anónima. Un misterioso mensaje abandonado en el célebre buzón de las denuncias de Florencia lo implicó en actos muy fuertemente penados. Leonardo y otros 3 jóvenes fueron directamente encarcelados durante 2 eternos meses en unas condiciones muy horribles. Fue la temible falta de testigos lo que finalmente logró salvar su cuello del cruel y frío verdugo de aquella ciudad italiana. Aquel traumático encierro nocturno dejó una profunda y enorme cicatriz emocional en la brillante mente de nuestro gran genio. Desde aquel momento doloroso, él aprendió a blindar toda su vida íntima con una enorme, extrema y rigurosa precaución diaria. La incesante persecución también alimentó su profundo interés por comprender las zonas más temibles y crueles de la dura psique. Es por este triste motivo que los rostros en sus inmensos cuadros reflejan la bondad más luminosa junto a la traición oscura. La enigmática sonrisa de la Gioconda es el reflejo absoluto de una vida puramente humana, repleta de dolorosos claroscuros. El genio florentino entendió que nada es totalmente claro ni oscuro, y que todos vivimos navegando entre las duras sombras. Si analizamos cuidadosamente su famoso cuaderno de anatomía humana, encontramos una obsesión letal por desvelar cada fibra. Leonardo sobornaba a los siniestros sepultureros a altas horas de la madrugada para que le consiguieran cuerpos frescos. Este macabro proceso científico desafiaba directamente el poder total de la iglesia local, exponiéndolo a un riesgo inmenso. En un cuarto mal iluminado, luchando ferozmente contra el espantoso hedor, su cuchillo de plata diseccionaba el alma humana. Quería saber cómo se bombeaba la sangre y por qué los tendones lograban mover aquellas manos con una belleza pura y sin igual. Fue el primer hombre capaz de diagnosticar la temible arteriosclerosis siglos antes de que naciera la ciencia de la medicina. Para desgracia de la humanidad, estas grandes verdades médicas quedaron duramente atrapadas en un oscuro baúl de puras sombras. Y aquí encontramos una de las más grandes interrogantes existenciales y dolorosas que nos deja su inmenso y brillante legado. ¿Qué habría pasado exactamente si estos geniales bocetos anatómicos hubieran visto la luz de forma libre en aquel momento? ¿Cuántas grandes pandemias se podrían haber curado mucho tiempo antes de la invención de nuestros eficaces fármacos actuales? Esta es verdaderamente la tragedia oculta del Renacimiento que la enorme belleza de sus pinturas intenta disimular siempre. Leonardo escribía no para comunicarse con los tristes hombres de su oscuro presente, sino para charlar con los dioses del gran futuro. Él guardaba la esperanza de que alguna mente superior pudiera algún día abrir esos candados mentales y leer sus puras notas. Un creador sumamente incomprendido en su propio entorno que tuvo que refugiarse con angustia en la inmensidad de sus ideas. Y es precisamente ese trágico aislamiento lo que dotó a cada una de sus pinturas de una profundidad psicológica que hiere. Cuando admiramos La Última Cena, no solo vemos a un Mesías cenando, vemos a un autor que medita mucho sobre su traición vil. Es la purísima obra de alguien que entendía cómo aquellos que amamos pueden clavarnos un frío puñal trapero por la espalda. Y en el oscuro cuadro de San Juan Bautista vemos la misma dualidad que siempre acompañó a este hombre hasta su amarga muerte. El dedo señala hacia la brillante luz divina, mientras que su sonrisa está hundida en una aterradora y callada oscuridad. Esto no es solo una bella elección estética de un pintor talentoso, es la desgarradora confesión final de todo su intelecto. Para comprender genuinamente a Da Vinci, hay que abandonar la dulce fantasía de verlo como a un mago infalible y perfecto. Él fue simplemente un pobre niño ilegítimo que fue rechazado por un padre rico al que siempre quiso impresionar y deslumbrar. Un genio autodidacta que desafió muy valientemente a todos los académicos de élite que se reían de su gran falta de latín clásico. Esa inseguridad vital alimentó su hambre infinita de adquirir nuevo conocimiento en cada una de sus oscuras etapas humanas. Aceptar su profunda humanidad es la única forma real de lograr dimensionar por fin el abrumador tamaño de su inmenso éxito. Si hubiera sido un dios caído del cielo, todas sus majestuosas obras artísticas nos resultarían algo ajeno e inalcanzable hoy. Pero al saber que compartía nuestros miedos, fracasos y dudas, su inmenso legado se vuelve la mayor victoria de la especie humana.
Y esto es justo lo que hace que su nombre no se borre del recuerdo mientras exista alguien que sueñe con alcanzar el enorme cielo. Es aquí donde radica otra brutal contradicción que los admiradores del gran sabio a veces prefieren callar por pura culpa. Un hombre que se declaraba vegetariano por no hacer daño a los animales, creaba máquinas para desmembrar humanos en masa. Él entendió dolorosamente que para financiar sus hermosos estudios artísticos debía manchar su inmensa alma con sangre. Pero el poder destructor no era lo único que fascinaba a esa mente ansiosa durante aquellos largos oscuros días de exilio. Leonardo desarrolló una profunda y casi enfermiza obsesión por observar el inmenso comportamiento del agua en movimiento. Pasaba madrugadas enteras dibujando los complejos remolinos de los ríos, tratando de descifrar las matemáticas del flujo. El caos del diluvio y la herejía de la piedra. Él veía en esa fluidez una inmensa metáfora de la vida misma que lo empujó a colaborar con el temible Nicolás Maquiavelo. Juntos tramaron un proyecto titánico para desviar el río Arno y así asfixiar a la gran ciudad enemiga de Pisa sin piedad. El maquiavélico plan consistía en construir un enorme canal paralelo que dejara las defensas rivales totalmente expuestas. Afortunadamente para los pobres ciudadanos pisanos, aquella obra de enorme ingeniería fracasó estrepitosamente por el clima. Ese grandísimo fracaso sumió a Leonardo en una fuerte depresión al comprobar que la naturaleza jamás se dejaba domesticar. El comportamiento rebelde de las fuerzas terrestres también lo condujo a investigar grandes misterios ocultos en los cerros. Caminando por las altas montañas de la región toscana, comenzó a desenterrar conchillas marinas lejos de cualquier océano. La única explicación admitida en la Europa de esa dura época era que todas ellas provenían del bíblico diluvio universal. Pero la aguzada e inmensa inteligencia del sabio florentino se negaba a aceptar explicaciones religiosas sin ninguna base. Él observó las vetas geológicas, descubriendo que aquellos bellos fósiles habían nacido exactamente allí hace muchos milenios. Esta simple deducción racional lo ponía en un peligro enorme frente a la estricta vigilancia de la Inquisición cristiana. Por ello, Da Vinci guardaba aquellas herejías científicas anotándolas discretamente al revés en sus enigmáticos cuadernos. La tragedia del bronce y la entropía final. Aquella vida envuelta en tantos secretos forjó un carácter esquivo que saboteaba sus monumentales obras más asombrosas hoy. El caso más doloroso de su gran trayectoria artística fue el grandioso diseño del mítico e inmenso caballo de bronce Sforza. Pasó 12 años calculando meticulosamente el peso y el equilibrio de la bestia, que debía medir más de 7 metros de alto. Modeló una deslumbrante y gigantesca versión de pura arcilla que dejó boquiabierta a toda la exigente corte real milanesa. Solo faltaba fundir el enorme monumento cuando estalló súbitamente la terrible guerra que arrasaría la región por completo. El duque confiscó 80 toneladas de bronce destinadas a la noble escultura para fabricar grandes y muy letales cañones. Tiempo después, las hostiles y rudas tropas invasoras usaron el delicado modelo de barro como un vil blanco de tiro al arco. Al enterarse de la inmensa tragedia artística, Leonardo derramó lágrimas amargas, lamentando su propia fatalidad terrenal. Todo este gigantesco e incontrolable desastre fue el gran inicio de su aversión a culminar proyectos artísticos grandiosos. Empezó a percibir que el oscuro universo estaba profundamente regido por una incesante entropía que destruía la gran belleza. Esta es exactamente la gran razón fundamental por la que sus últimas pinturas muestran paisajes rocosos, salvajes y oscuros. Sus geniales y muy visionarios ojos lograban percibir las invisibles fuerzas destructivas que amenazaban a nuestro vil mundo. Al final de sus inmensos y dolorosos días, el viejo sabio renunció por completo a luchar inútilmente contra la fuerza natural. Aceptó de una vez por todas que su enorme legado artístico siempre estaría trágicamente subordinado al gran paso del tiempo. Nosotros admiramos maravillados toda esa genialidad frágil y vulnerable que logró superar milagrosamente la enorme oscuridad. Hoy sus páginas dispersas alrededor del mundo son nuestro único gran faro para intentar comprender la mente humana más aguda. Y es que el verdadero misterio de Da Vinci no reside en sus pinceladas, sino en la valentía de enfrentar lo desconocido solo. Porque en el fondo, todos somos un poco como aquel maestro renacentista, buscando respuestas en un vasto y cruel mundo sombrío. Si su historia nos enseña algo grandioso, es que la curiosidad infinita puede trascender todas las barreras de la mortalidad. Y de esta manera tan profunda, llegamos al gran y emotivo final de nuestro fascinante viaje histórico en la noche de hoy. Durante 67 años, seguimos a un hombre que perdió el uso de su mano derecha, pero logró pintar grandes obras. Que amó profundamente a alguien cuyo nombre no podemos afirmar con certeza y le escribió una bella nota que nunca envió.
Un genio que fue verdaderamente insoportable para sus grandes mecenas, pero que creó un arte que trasciende las palabras. Lo más importante que me queda de la historia de Leonardo da Vinci hoy es exactamente la triste imagen del cajón secreto. La visión de un hombre que guardaba en una misma caja sus oscuras penas del exilio y esa apasionada carta que no entregó. Ambos textos se ocultaron por largas décadas, como si él supiera que ciertas verdades inmensas deben permanecer en secreto, que algunos mensajes cumplen su profundo propósito justamente porque jamás logran alcanzar las manos de su gran destinatario. Ese ángel inmortal, fuera quien fuese en realidad, recibió la misteriosa sonrisa de la Gioconda y las notas del San Juan. Toda esa inmensa belleza y todo el gran arte que él pudo crear minuciosamente mientras la amaba en su más puro silencio. Esa enorme devoción pictórica fue la mejor y más dulce carta que pudo mandarle, y la verdad es que llegó a su gran meta. Ha sido un verdadero y gran honor acompañarlos en esta aventura maravillosa de pura historia del arte. Buenas noches.